Buenos días. Ante todo quería dar las gracias a los aquí presentes. Mi nombre es Francisco Valga, soy médico adjunto del Hospital Negrín del Servicio de Nefrología. Mi tema es el fracaso renal agudo, factores de riesgo y prevención. Como siempre hablo a los pacientes, la misión más importante de los riñones es limpiar la sangre del organismo de sustancias tóxicas y mantener un adecuado estado de hidratación. Es decir, el riñón se comporta como una red, como un filtro más específicamente, que permite que lo bueno que tiene la sangre se quede dentro de la sangre y lo malo se expulse. ¿Vale? Entonces, en esta vista un poquito más esquemática, vemos en la mano izquierda de ustedes una imagen de un filtro que tiene un contenido en el lado izquierdo, que vamos a decir que es la sangre, y un contenido en el lado derecho, que podría ser en este caso la orina. Esto es esquemático. Y en la siguiente ya vemos una visión microscópica de lo que pasa a nivel de los riñones, y a la derecha pues vemos la estructura responsable de este intercambio de sustancias, como es el glomérulo. Quedémonos con esta imagen de la derecha, porque en esta vamos a ver el mismo glomérulo, que es la imagen inferior derecha, que es la imagen microscópica de la parte del riñón que realiza esta función de filtración. Un poquito más grande toda lo que llamamos nosotros la nefrona, y un poco más grande el riñón ya que todos conocemos. O sea, un poquito para que se haga una imagen mental de cuando hablo de filtro, cuando hablo de estas funciones de los riñones, pues imaginemos que se da de forma microscópica. ¿Vale? Entonces, ¿qué se llama fracaso renal agudo? Que es el motivo de esta charla. Pues justamente una disminución del filtrado glomerular, y ya lo tenemos en la imagen, el glomérulo, sabemos de qué se está hablando, que se da en el transcurso de horas o de días. ¿Vale? Entonces, a modo esquemático, vamos a hablar de tres tipos de fracaso renal agudo. Uno, el que llamamos prerrenal, o que se realiza antes del riñón, y se debe a una reducción del riesgo sanguíneo a nivel de los riñones. Una segunda clasificación es la llamada intrínseca, que es cuando ya se lesionan estructuras propiamente del riñón. Y una tercera, que se llama posrenal, que generalmente se da cuando hay obstrucción al paso de la orina, ya en lo que llamamos en términos simples en la tubería que está después del riñón, que se llama el uréter, la vejiga, etc. ¿Vale? Bueno, y este esquema, que es un poquito más complejo, pero el motivo de esta imagen es ver un poquito la complejidad y la multiplicidad de causas que tiene el fracaso renal agudo. No es motivo de esta charla explicar cada uno de ellos, pero para que vean que cada uno de estos tres grandes tipos tiene causas que podemos identificar en una valoración clínica, ¿vale? Por mencionar de un modo simple, la hipovolemia, por ejemplo, problemas del corazón, problemas del hígado, fármacos nefrotóxicos. También cuando hay infecciones se puede afectar el riñón. Cuando hay fármacos, también fármacos específicos oncológicos, por ejemplo. Y también cuando hay obstrucción a nivel de la vía urinaria, a nivel de todo el recorrido, ya sea desde el uréter, la vejiga y la uretra, en el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos visto todo el mapa anterior, parece que es muy complejo todas las causas que pueden producir fracaso renal agudo. Entonces, para un poco simplificar al paciente, que es un poco el motivo de esta charla, la National Kidney Foundation, que es una asociación de enfermos renales y profesionales de la salud renal de Estados Unidos, menciona 7 reglas de oro a tener en cuenta para la prevención del deterioro o del daño renal, ¿vale? Que lo he querido simplificar, va a ser más esquemático, resaltando la letra A. Podemos llamarle la 7A también, si ustedes lo prefieren. Todo esto lo vamos a desglosar posteriormente. Vamos a tener por un lado los análisis, la analítica, la detección, el control de la tensión arterial, el ejercicio aeróbico, el control del azúcar, una alimentación adecuada, abstenerse de fumar y evitar los analgésicos. Vayamos al primer punto.
los análisis. ¿Hay que analizar a todas las personas para descartar una enfermedad renal? No. Hay que ver que hay un perfil de pacientes que sí van a requerir un descarte de la patología renal. ¿En quiénes? Pues en pacientes con enfermedades previas, tipo sobrepeso, obesidad, diabéticos, prediabéticos, hipertensos, cardiópatas, y yo añadiría, bueno, también ya lo añaden en algunas guías, los pacientes que han padecido el COVID. También en pacientes que han tenido antecedentes o tienen antecedentes familiares de enfermedad renal crónica propiamente, pacientes que se han trasplantado o familiares que se han tenido hemodiálisis o tienen hemodiálisis. En esos familiares también hay que hacer un descarte de la enfermedad renal. ¿Cómo lo descarta el médico de atención primaria la patología renal? Pues realización de dos simples analíticas, una de sangre y una de orina. Con una analítica de sangre se puede analizar la creatinina y la urea, que nos va a dar una aproximación de cómo está funcionando el filtrado glomerular, que es lo que hablamos en la primera diapositiva. Por eso es importante tener en cuenta la imagen del glomérulo para tenerlo mentalmente. Y una analítica de orina, ¿vale? Un sistemático de orina donde nos va a dar mucha información sobre si hay una alteración a nivel renal, si va a haber sangre en la orina, si va a haber pérdida de proteínas por la orina. En ese aspecto es importante. Repito, el riñón se funciona como una red que deja pasar, retiene lo bueno y deja pasar lo malo. Entonces, algo que no debería estar pasando, y lo recalco mucho en los pacientes cuando nos interconsultan, es la pérdida de proteínas por la orina. Es un factor negativo a tener en cuenta cuando se está haciendo los análisis, ¿vale? Normalmente no se debería perder las proteínas, ¿vale? El control de la tensión arterial. Esto parece un poquito como que no está relacionado al tema, pero sí, porque la hipertensión es una enfermedad que va a condicionar un alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Entonces, como concepto, hipertensión sigue siendo el concepto clásico es una elevación mantenida en el tiempo, mayor o igual de 140/90. 140, recordemos, es la presión sistólica o la comúnmente llamada la presión alta. Y 90 es la presión diastólica o la comúnmente llamada baja, ¿vale? ¿Cuál va a ser el objetivo en la mayoría de personas? Pues eso va a depender, porque cada situación clínica es diferente, pero para hacer una media, la mayoría de personas, sin atender las peculiaridades de cada una, tiene que tener una tensión por debajo de 130/80, ¿vale? Otra cosa son pacientes que van a, por ejemplo, pacientes muy ancianos, que ya son hipertensos de larga data. De repente no tenemos que ser tan estrictos con el control de la tensión arterial y tener un poquito más elevado nuestro objetivo. Pero bueno, esas son peculiaridades que se ven en la consulta, ya sea de nefrología o de atención primaria. Ejercicio aeróbico. Es muy importante no perder de vista este aspecto. En la medida de lo posible, los pacientes que puedan, que no tengan una limitación traumatológica o física, deberían hacer al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico. Aeróbico quiere decir, son los ejercicios de correr, caminar, en un total de 5 a 7 días por semana. Esto aproximadamente nos hace un total de 150 minutos semanales. Y no lo digo yo, ya lo dice toda la guía de la Sociedad de Hipertensión a nivel española. Evitar analgésicos y otros fármacos. Siempre los nefrólogos tenemos mucho cuidado y casi no prescribimos antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos AINE, porque tienen un efecto dañino a nivel de ese glomérulo que hemos visto en la diapositiva, la primera diapositiva. Entonces, ¿quiénes son estos AINES? Por ejemplo, comúnmente los ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dexketoprofeno, todos estos son AINES y podrían favorecer daño a nivel renal, ¿vale? Otra cosa son el paracetamol y el metamizol, el conocido Nolotil, la marca comercial, que suelen ser seguros en cantidades pequeñas y es lo que los nefrólogos siempre no tenemos problema en prescribirlo, siempre todo con moderación, todo exceso es mal. Y ojo con los suplementos de herbolario. Yo siempre a los pacientes que ya tienen un daño a nivel renal, siempre les aconsejo que no tomen nada de herbolario porque el riñón pierde la capacidad de depurar toxina. Entonces, cualquier cosa que por ahí no esté tan controlado
pues puede quedarse en el organismo y al no funcionar nuestro filtro adecuadamente se pueden retener en la sangre y causar daño al paciente. Control del azúcar. Esto es importante y más que estamos en Canarias, donde la prevalencia de diabetes mellitus es muy alta a nivel de España. Entonces, el objetivo es mantener los niveles indicados por nuestro médico de cabecera o el endocrinólogo. ¿Y qué puede hacer el paciente para controlar eso? Además de medirse, seguir todas las indicaciones, administrarse adecuadamente la insulina. Pues en muchos centros hay actividades formativas muy similares a lo que estamos haciendo, pero en contacto más directo quizá con el personal de enfermería que da charlas y da conocimiento a los pacientes diabéticos. ¿Con qué objetivo? Porque es importante que el enfermo diabético tome un conocimiento de su enfermedad, sepa lo que tiene y con ese conocimiento cambie su actitud ante la enfermedad y desarrolle habilidades que justamente estos formadores especializados en diabetes les pueden brindar y con eso mantener unos niveles controlados de azúcar. Cabe destacar en este punto que tan mala es tener el azúcar alta como los vaivenes en el azúcar. ¿Por qué? Esos vaivenes también se han visto, sobre todo vaivenes quiero decir azúcares muy altas y que a los 2 días pues tenga el paciente azúcares, glucemia muy bajas. Estos cambios bruscos también son dañinos para el paciente, con lo cual tiene que tener un control adecuado de sus niveles de glucemia. La alimentación. Aquí sí es verdad que me voy a detener un poquito porque es importante que los pacientes con riesgo de enfermedad renal pues tengan una alimentación adecuada. ¿Y en qué consiste? Pues comer fuentes de carbohidratos con alto contenido de fibra y bajo índice glucémico. El bajo índice glucémico quiere decir que son alimentos que se van a demorar en metabolizar y que no va a disparar la insulina de forma muy significativa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Pues frutas, verduras, granos integrales y legumbres. También debemos elegir si hay que consumir productos lácteos, pues que sean bajos o nulos en grasa. Comer pescado y controlar la ingesta de ácidos grasos saturados y trans. Eso lo podemos ver en las etiquetas de los alimentos. Ahora está muy establecido que los fabricantes de esta alimentación deben de designar el porcentaje de ácidos grasos saturados y trans. Generalmente son los típicos alimentos relacionados con altos niveles de grasa, como por ejemplo las salchichas, etcétera, todos los productos pues altos en contenido en grasa. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué grasa podemos comer? Me preguntará algún paciente. Pues las grasas que tienen ácidos grasos insaturados, como por ejemplo nuestro conocido y prevalente y riquísimo aceite de oliva. Ese es el bueno. Relacionado con el control también de la hipertensión, tenemos que evitar alimentos con alto contenido de sal. Quiere decir, sobre todo, también controlar el tema de la charcutería, porque la charcutería tiene alto contenido de sal. También los productos envasados, que si tienen un contenido alto en sal, sobre todo por el tema de preservar el alimento, hay que tener cuidado, hay que evitarlos. Y los alimentos ultraprocesados, que son elaborados a partir de ingredientes, como su propio nombre lo dice, procesados, y no contienen ingredientes frescos o que puedan identificarse en su presentación final. Es un concepto relativamente reciente y que aboga por el comer sanamente, ¿vale? Y eliminar, pone la guía de hipertensión pone eliminar o restringir el consumo de alcohol. Es lo que comúnmente se llama son calorías vacías, que no van a aportar nada al organismo, pero que sin embargo van a producir que el paciente pues tenga un mal metabolismo. Esto parece perogrullo, pero abstenerse de fumar es fundamental. Sobre todo, el tabaco se ha visto asociado a múltiples enfermedades cardiovasculares. Y esto es porque va a favorecer el proceso de la arteriosclerosis, que no es otra cosa que el engrosamiento de nuestras arterias. Y hemos visto en la primera diapositiva que ese glomérulo, ese organito microscópico, realmente es un órgano que está lleno de vasos sanguíneos. Entonces, si le damos en este caso, un tóxico que afecta a los vasos sanguíneos en general, pues también se va a ver afectado al riñón. Y es algo que debemos evitar, ¿vale?
Y no solo en que uno se abstenga de fumar, sino también el fumar pasivamente, es decir, que alguien a mi costado fume, también me va a hacer daño. Y va a estar asociado también a ictus, hipertensión y angina, que son, el ictus es el accidente cerebrovascular, la hipertensión y la angina de pecho, también se van a presentar en fumadores pasivos. O sea, no solo es tú no fumar, sino que tu alrededor también se tiene que controlar al respecto porque también nos puede hacer daño, ¿vale? Esto ya también forma parte de concientizar a nivel de la sociedad lo dañino que es de fumar y que ustedes como pacientes deberían pues tenerlo en cuenta porque son ustedes los que fomentan el cambio de las políticas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y a modo de resumen, porque quería dar tiempo bastante a las preguntas y cualquier duda que ustedes puedan tener, ya sea en vivo o a través de internet. Pues a modo de resumen, un caso clínico típico, ¿vale? Un varón de 75 años, hipertenso y que ha tenido en los últimos días diarrea. Algo bastante frecuente, que lo vemos todos los días a nivel hospitalario en las consultas. Podemos identificar qué factores pueden haber dañado el riñón. Pues fácilmente podemos determinar, pues la diarrea lo que ha producido es una deshidratación. Y esa deshidratación desfavorece o hace daño también al riñón, como lo hemos visto en las diapositivas previas. Y la tensión arterial baja también. En este caso quiere ser un hincapié, el riñón, al ser un órgano vascularizado, va a requerir una tensión arterial lo suficientemente adecuada para poder tener o mantener esa irrigación sanguínea. Es decir, cualquier agente, ya sea fármacos, ya sea situaciones que bajen la tensión arterial, pues va a hacer daño al riñón, al ser, repito, un órgano muy vascularizado, ¿vale? Entonces la flechita justamente da en el posible origen de este deterioro de función renal que pueda tener el paciente. Estaríamos ante un daño prerrenal por reducción de la perfusión a nivel de este órgano, ¿vale? Por la deshidratación y por la tensión baja. Resumen, no le llega sangre al riñón de forma adecuada. ¿Qué hacemos entonces? Pues importante es tener en cuenta si un paciente es hipertenso, que toma pastillas para bajar la tensión, tener en cuenta que quizás tenemos que acudir al médico de cabecera o a la urgencia del centro o del hospital, acudir para que me lo ajusten, porque de repente él se toma la tensión y está en 90 de tensión sistólica, es decir, algún ajuste del antihipertensivo tenemos que hacer, probablemente disminuirlo o suspenderlo temporalmente mientras dure esta diarrea. Ojo, también hay que asegurarnos de adecuada hidratación. Realmente, si el caso no es tan severo, el paciente puede hidratarse de forma segura en casa, pero hay circunstancias, sobre todo cuando hay problemas gastrointestinales severos, donde esta hidratación oral pues no va a ser adecuada y quizás haya que tener que pasar a hidratación intravenosa. Eso ya se ve en el manejo, en la urgencia, ya sea del centro de salud o del hospital. Y lo que decía previamente, ajustar el tratamiento de hipertensión es fundamental, ¿vale? Entonces, eso es que el paciente hipertenso que tiene un tratamiento antihipertensivo, a veces de 3-4 fármacos, debe tener cuidado, sobre todo cuando se deshidrata o tiene diarrea, ¿vale? Y bueno, para cerrar y dar pase a las preguntas, que esto quizás es lo más interesante, quería dejar el mensaje que dejó la Organización del Día Mundial del Riñón. Todos los años se escoge un día para un poquito concientizar a la población y a los profesionales de la salud para mantener una adecuada salud renal. Este año fue el 10 de marzo del 2022, ¿vale? Y nos dejó un mensaje muy bonito y con eso quería cerrar la presentación. Tenemos que cerrar la brecha del conocimiento. Esto quiere decir que tenemos que formarnos nosotros como profesionales y también formar a ustedes los pacientes para mejorar la atención de la enfermedad renal. Y eso es todo. Muchas gracias.